Hola, hola, muy buenos días, mis niños y niñas de cuarto grado, sección 3. Les saluda su maestra Jennifer Hidalgo y el día de hoy les doy la bienvenida a su clase virtual de Ciencias Sociales. El día de hoy, jueves 20 de agosto, les invito a leer el versículo del día conmigo. Empecemos. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lucas 11:36. ¡Qué bonito! Nuestro tema del día de hoy es Independencia de Centroamérica. Acompáñenme a leer el objetivo. Explican los cambios ocurridos en Centroamérica con la llegada de los españoles. Muy bien, mis amores, recordemos, vimos el tema de la colonia española en Centroamérica y sabemos que durante la colonización española destacaron las siguientes características: actividades económicas, clases sociales, las ciencias y las artes. Actividades económicas. Los españoles introdujeron especies vegetales como trigo, cebada, caña de azúcar, cebolla, garbanzo, lenteja, vid, naranja. Se favoreció la crianza de animales como el caballo, la cabra, cerdos, toros y conejos. Existían relaciones comerciales entre los pobladores de las colonias. No obstante, el comercio exterior se realizaba únicamente con España. Clases sociales. Durante la colonia se impuso un esquema drástico para la nueva sociedad dominada por los españoles. Se dividió en varias clases sociales, ya que no todos eran iguales ante la ley. Vamos a comenzar con la cima de la pirámide, es decir, con los más importantes, que eran los españoles nacidos en Europa. Luego teníamos a los criollos y mestizos, que eran españoles nacidos en América o hijos de españoles con indígenas. Luego tenemos a los indígenas y por último la clase más baja eran los negros y los mulatos. Las ciencias y las artes. Aquí se desarrollaron bajo la influencia de la cultura europea. La Iglesia fue la encargada de orientar la educación de las escuelas, colegios y universidades, es decir, que todo tipo o forma de educación era católica. Entre ellas, la Universidad de San Carlos de Guatemala, que era una universidad muy importante en ese entonces. En arquitectura, las construcciones más destacadas fueron las catedrales, las iglesias y los conventos. Comencemos, mis amores, con el tema de hoy: Independencia de Centroamérica. En las colonias españolas a finales del siglo XVIII, los diferentes grupos sociales se planteaban la necesidad de independizarse de España. Independizarse significa que ya no iban a tener ningún vínculo con España o que España ya no los iba a dominar. Los mestizos y los indígenas también querían un cambio que les permitiera acceder a mejores condiciones de vida. También influyeron otros hechos que ocurrían fuera de las colonias. En 1776, las 13 colonias inglesas, escuchen muy bien, inglesas, es decir, no eran colonias españolas, se rebelaron contra la monarquía y así lograron su independencia. Así nació Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, si se fijan, esto no sucedió aquí, pero tuvo una gran influencia en las colonias españolas que se encontraban en Centroamérica. En 1789, el pueblo de Francia logró derrocar la monarquía y se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Es más adelante, cuando aprendamos sobre nuestro himno nacional, nos vamos a dar cuenta que una de las estrofas menciona este hecho tan importante en Francia y que sirvió
de influencia para nosotros en aquel entonces. También en 1808 Napoleón Bonaparte invadió a España. En 1811, en El Salvador, el sacerdote José Matías Delgado organizó la primera conspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que él quería convencer a las personas de que debíamos ser independientes y organizaba movimientos, es decir, campañas para convencer de esto a las personas, pero el movimiento fracasó por falta de apoyo. Las personas no estuvieron de acuerdo en aquel entonces y entonces el movimiento no tuvo éxito. En 1814 estalló otro movimiento encabezado por Manuel José Arce y Pedro Pablo Castillo. De manera pacífica, el 15 de septiembre de 1821 se declaró la independencia de las provincias de Centroamérica, a excepción, es decir, que Panamá no lo logró, pero no se plantearon cambios en el sistema económico. Yo sé que todos recordamos esta fecha, el 15 de septiembre, cuando vamos a desfilar, cuando vemos aquellos desfiles tan hermosos en el estadio. Es esto lo que celebramos, nuestra independencia de España. En 1822 se declaró la anexión a México. ¿Qué quiere decir esto? Que fuimos independientes de España el 15 de septiembre de 1821, pero aún no éramos independientes del todo. ¿Por qué? Porque aún dependíamos de México. El Salvador no estaba de acuerdo y opuso resistencia militar porque no quería depender de México, pero fue derrotado por el ejército y fue obligado a depender de México en aquel entonces. En 1823, las provincias decidieron declarar la independencia absoluta de Centroamérica. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no dependíamos de México, de España, ni de ningún otro país. Éramos totalmente independientes. Si ustedes se fijan, nuestro país prácticamente tiene dos fechas de independización. La primera es el 15 de septiembre de 1821, que es la que celebramos, y la segunda, que casi no se menciona, que es en 1823, cuando nos independizamos de México. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado mucho este video porque a mí me encantó hacerlo para ustedes. Hasta la próxima, mis corazones.